Como les decía anteriormente, vamos a tener una serie de actividades en estos días y pues bueno, lo mejor está todo. Bueno, vamos a iniciar con una serie de charlas que vamos a tener ahora en el transcurso de la mañana y en la tarde otra actividad. Y ahorita van a quedar a cargo de la compañera Sara, que nos va a hacer una breve introducción. Bueno, muy buenos días, compañeros y público presente. Para nosotros es un honor recibirlos hoy. Sabemos bien que estamos en ese simposio que nos comentaba el profe, con el tema de innovación en la parte de tecnologías en catástrofe y gerencia también. Tenemos una dinámica hoy, la presentación de los compañeros que el profe y los organizadores tienen. La idea es que presenten las personas que están aquí invitadas. Después de eso vamos a hacer un pequeño tiempo para las preguntas y después de eso vamos a tener un break. Ustedes ven, tenemos presentación de pósters. Entonces tenemos los pósters tanto aquí adentro como afuera para que ustedes puedan revisarlos, preguntar a los que están, los compañeros que están presentando presentes, los que están presentes. Y vamos a tener un break después de esta primera charla. Entonces, para mí es un gusto presentar al ingeniero Joseph Acuña, Carlos Acuña, que es nuestro primer presentador del día de hoy. Él es ingeniero en topografía y geodesia, con mucho orgullo egresado de nuestra escuela y tiene un máster en administración de proyectos. Él actualmente trabaja en un proyecto de administración de franjas fronterizas en el sector norte del país con el Instituto de Desarrollo Rural. Él nos tiene la presentación de hoy de Ingenieros Digitales. Así que le damos la bienvenida a Joseph para que nos pueda acompañar. Y le agradecemos al profesor Jorge Moya porque él tiene el taller ahorita de transformación de coordenadas, así que los compañeros y los estudiantes que tienen que ir se retiran en este instante. Muchas gracias. Como usted prefiera. ¿Usted lo quiere aquí o lo pasa aquí con él? Sí. Hola, buenos días, ¿cómo están? Como dijo la profe Sara, para mí es un honor ser el que hablo el segundo simposio. También no está mal de decir que sí genera un poco de miedo porque es la primera presentación. Creo que a todos los que hemos estado en un momento delante de personas intentando explicar o exponer un tema, pues siempre existe ese sencillo, ¿verdad? Y cuando no existe, algo malo está pasando realmente. El día de hoy, como lo presentó la profe Sara, voy a hablarles un poco de lo que es los gemelos digitales. En realidad no es nada nuevo, pero el concepto como tal va mutando durante los años, ¿verdad? Entonces hoy voy a intentar explicar un poco también de mi experiencia en la parte de la graduación de licenciatura, que era por ese camino, y cómo podemos aplicarlo nosotros a nuestros trabajos, inclusive a los que están prontos a empezar a buscar tema para el proyecto final de graduación. El tema es apasionante, es bonito, es de geomática, es como, pero yo creo que es como mi área, toda la parte gráfica, la parte de montajes y todos los insumos espaciales que puedo agarrar y meter en un visualizador, ya sea un BIM, ya sea un DIC, en este caso es un sistema de información gráfica. Entonces, vamos a empezar un poquito con eso. Si tiene alguna duda, pues, no sé si hay un protocolo. La presentación y esto es como un tipo de pregunta. Bien. Bueno, un modelo digital básicamente es una réplica, ¿verdad?, precisa de objetos, procesos y sistemas, que lo que intenta es simular y anticipar comportamientos homólogos. Cuando hablamos de comportamientos homólogos, hablamos de lo que pasa en la parte real, debería de pasar en la parte virtual también. Entonces, cualquier cambio físico que se debe replicar en la parte virtual. Esa es la idea, por eso es el nombre de gemelos digitales, porque cualquier comportamiento que pase en la realidad física tiene que demostrarse o actualizarse en la parte virtual. Y los resultados tienen que ser totalmente idénticos. Esa foto que ustedes ven acá fue parte del proyecto final de graduación. Eso que ustedes ven es el parqueo de CIDEA, me parece que se llama ahora. Bueno, antes estaba la plaza, entonces algunos pudieron ver la plaza.
Pero no, ahí anteriormente había una plaza. Ahora lo que hay ahí es parqueo y ese edificio. Esa imagen fue hecha en Artist Pro y luego se visualizó en Experience Builder. Ustedes como estudiantes de la RSG creo que tienen la licencia de Artist Pro, ¿verdad? Entonces, esas herramientas las tienen a mano para que puedan explotarlas, explorarlas y generar sus entornos virtuales. El propósito, acelerar la innovación, fomentar la colaboración, reducir tiempos, costos, anticipar riesgos, que en esa parte ahorita me detengo, de acuerdo al proyecto espacial, sea constructivo, de ciudades, territorial o cualquier otro. La parte de riesgos en un proyecto es de las cosas que a veces se dejan tratadas. Con un nivel digital podemos anticipar esos riesgos. A nivel social, a nivel cultural, a nivel constructivo, a nivel de costos. Entonces, el poder emular o simular en el entorno virtual lo que posteriormente se quiera construir implica que el proyecto puede llegar o puede salir muy bien parado, por llamarlo de una forma, en el tema de costos y en el tema de riesgos. Un proyecto, uno debería controlar un proyecto en tres aspectos: alcance, costo y tiempo, ¿verdad? Entonces, poder simular escenarios en los cuales puedo anticipar y dar los riesgos desde el área geoespacial permite que el proyecto pueda salir avante, ser más eficiente, reducir costos y por ende no generar un costo adicional, que muchas veces el riesgo genera un costo adicional que no estaba previsto. Entonces, poder generar este tipo de costos o este tipo de riesgos en un proyecto empresarial es de altísima importancia cuando dirigimos o gestionamos un proyecto. La imagen que están viendo ahí es del mismo visor, pero en este caso podemos pensar, ya está construido, pero podemos pensar que ese edificio de vicerrectoría que estaba ahí se iba a construir en su momento, y esto que ustedes están viendo son sombras proyectadas. El mismo sobre le permite a usted determinar islas de calor con respecto al edificio. Entonces, ustedes saben que el sol tiene un recorrido y va recorriendo durante todo el día hasta ocultarse. Ustedes pueden determinar qué áreas pueden recibir más calor y pueden generar un amortiguador de calor para que ese edificio no se sobrecaliente. Y si sobrecalienta, genera más costo energético y por ende es menos habitable. Entonces, a nivel también bioclimático, podemos nosotros, como ingenieros en topografía, catastro y geodesia, y con ayuda de las herramientas espaciales, poder generar entornos, inclusive bioclimáticos, más estables para las personas que van a habitar. Entonces, ustedes lo que hacen es escoger el día o proyectar los días. En este caso fue el 25 del 10 que yo hice la captura, le di área por encima del umbral, escogí las horas de duración, cuánto va a durar la sombra, y puse sombras de contexto indirecto. Entonces, vamos a ver si me acerco para Pablo. Esto tiene... No, pero no tiene un trito, ¿sí? Es esto. Esto rojo es el tiempo de mayor sombra. Dice que para el vicerrectoría va a haber una mayor sombra de 5 horas 45 minutos entre las 6 de la mañana y mediodía, cuando el sol ya está arriba. Acá, conforme va pasando el sol hace este recorrido, ¿verdad? Pues conforme va pasando el sol, estos intervalos de contexto indirecto de sombra se van desplazando. Entonces acá pueden ser las 4 horas de sombra, acá 3 horas, hasta que ya se pierde la sombra. Entonces, este tipo de herramientas nos permite justamente eso. Y como nosotros no podemos trabajar aislados, ¿verdad? Trabajamos en un grupo multidisciplinario, ingenieros civiles, arquitectos, ambientales, sociales, psicólogos y demás, podemos aportar desde nuestra área para que la eficiencia del edificio, para que la construcción del edificio sea más armoniosa con el contexto en que se está desarrollando. Entonces, el propósito de todo el herramienta es anticipar, innovar, fomentar la colaboración. Y cuando hablamos de colaboración es sentarnos 5 o 6 profesionales, usar áreas de conocimiento y decir, bueno, vamos a construir un edificio, vamos a hacer una torre, vamos a construir un puente, vamos a implementar una carretera. ¿Qué riesgos podemos tener en la construcción? ¿Qué riesgos podemos anticipar? ¿Qué riesgos podemos minimizar? Porque un riesgo se minimiza. Ahora cuesta mucho contenerlo, pero si hay una medida de contención de riesgo, pero un riesgo plural podemos intentar minimizarlo. Entonces, ¿cómo podemos bajar de un riesgo muy alto a un riesgo bajo? Y todo riesgo, cuando se materializa, deja de ser riesgo y ya es un siniestro. Y ya eso entra otra medida de contención un poco más severa que implica un costo. Entonces, vamos a ver, esto estamos viendo, un herramienta digital puede ayudar a reducir costos altos y por generales en dólares de trabajo.
Capacidades. Bueno, en el tema de capacidades, visualizar datos exhaustivos. La visualización dinámica e interactiva une grandes cantidades de datos procedentes de diferentes fuentes. Cuando hablamos de fuentes, estamos hablando de fotografía, estamos hablando de vida, estamos hablando de imágenes digitales, estamos hablando de levantamiento GNSS, estamos hablando de, bueno, fotogrametría, podemos tener imágenes RGB, multispectrales, térmicas, nubes de puntos, de estas diferentes fuentes. E información, no solo de ingeniería, sino también, por ejemplo, estadísticas, ¿verdad? De otras áreas que podemos unir a nuestro proyecto. Simular y predecir resultados. Va muy de la mano con lo que les comenté antes, ¿verdad? La idea es que los modelos sean integrales, buscando cómo los planes y las ideas pueden repercutir en lugares, en personas, en resultados y en entornos sin ningún riesgo. Entonces, la parte que es importante, porque aquí en una computadora podemos diseñar, emular, correr matrices de riesgos y ver qué tanto impacto puede tener en la realidad. Y si el impacto es alto, pues tenemos que buscar la forma de cómo mitigarlo, ¿verdad? Y a raíz de la mitigación del riesgo, podemos generar entornos mucho más adecuados para su desarrollo. La tercera, facilitar la comprensión de sistemas complejos. Una sola vista de la estructura, los activos y los movimientos para agilizar todo el trabajo y toma de decisiones. Eso tal vez lo estamos viendo más a nivel constructivo, a nivel de la estructura, a nivel de la infraestructura, cómo se cree, cómo se desarrolla la construcción de un edificio, desde el cimiento, las columnas, las vigas, los entrepisos y vamos para arriba. Pero también podemos diseñar o emular la parte interna. Esto, lo que están viendo, la silla, los aires acondicionados, la parte eléctrica. Entonces también podemos ver la parte externa de la construcción de un edificio y también podemos diseñar la parte interna, que también pues necesitamos también ayuda de los arquitectos, de los ingenieros civiles, de los ingenieros ambientales y toda el área o gama de profesiones que intervienen en la construcción. En este caso, construcción, pero pueden ser procesos, entonces aquí ya un estadístico, un medio industrial, no sé, alguien de matemática, que también podemos trabajar con eso. Pero entonces al final, o en estas tres presentaciones, lo que sí me gustaría crecer cada vez es que tienen la capacidad de toma de decisiones, la capacidad de corregir riesgos y de anticiparlos, que eso es súper importante. Y no solo para la vida laboral, sino para la vida personal. Los gemelos digitales tienen un nivel de madurez, como todo en la vida. Lo vamos a ver. Según Esri, que es la casa de Arnes, visualiza 5 niveles de madurez. La primera parte es la captura de la realidad. ¿Qué hay en la realidad y cómo lo voy a proyectar? ¿Verdad? Ya sea información planimétrica, cuantimétrica o combinada. La segunda parte es agarrar esa información, visualizarla más los contenidos. Pensemos en una capa línea de una carretera, ¿verdad? Ahí está la información. Fuimos lanzamos con el TK, hicimos un vuelo fotogramétrico, la metodología de colección de información que ustedes quieran y que les sea más fácil y que se adecue al costo, al tiempo y a los riesgos del proyecto. Esa información la convertimos en una capa en un sistema de información geográfica y unimos el contenido. Contenido, estamos hablando de los atributos. Podemos hablar de encadenamientos, podemos hablar de tipo de asfaltos, podemos hablar de riesgos, que tal vez en el tramo 1 y 2 hay una pendiente o hay un posible derrumbe, entonces todo eso podemos ir poniendo. Podemos enriquecer el no solo es una capa que atraviesa y que se monta una cartografía y usted ve por dónde va y puede mandar el comando distancia y tomar la distancia, ¿no? Que es enriquecer con lo que hay. Y eso muchas veces viene de los otros compañeros que también nos colaboran a nivel de proyectos. El tercer nivel, el enriquecimiento en tiempo real. Eso es importante, eso es similar al catastro. Cuando el catastro deja de actualizarse, el catastro muere. Esa es la gran ventaja del catastro, ¿cierto? Cuando el catastro no está actualizándose y no va revisando los cambios a nivel catastrado, a nivel registral en su entorno, muere. Es lo mismo. Un gemelo digital, cuando no tiene que ser en tiempo real, muere. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, hicimos un primer vuelo fotogramétrico, generamos toda la instrucción de los edificios y de los árboles y de las calles y las aceras y todo lo que hay, porque realmente al final es emular lo que hay en la parte física, lo que es la parte virtual, pero entonces hay un cambio.
La plaza antes no estaba, ahora está en el edificio. Entonces, ese cambio que hubo en el entorno real, hay que enriquecerlo en el entorno físico para la toma de decisiones rápidas, ágiles y al menor costo. Ese sería el tercer nivel. El segundo nivel, que dice two-way, es direccional. Entonces usted tiene que, lo que pasa en la parte virtual, intentar que no suceda en la parte real. Cuando hablamos de riesgos, se pueden emular riesgos, entonces esos riesgos son que minimizarse en la parte real. Y lo que pasa en la parte real, tienen que actualizarlo en la parte virtual. Esta parte de two-way, de la parte, ¿cómo se llama en español? Sí, como dos caminos, es bidireccional, tengo que tenerla presente para poder que el gemelo virtual vaya en el tiempo que tenga que ir. Esta parte es importante porque ya esta parte implica un poco más de conocimiento, implica un poco más de que ustedes como ingenieros estén atentos a lo que pasa en el entorno y lo que pasa en la parte virtual, levantar la mano y decir, bueno compañeros, va a pasar una carretera, hay deslizamiento, hablé con el geólogo, con el geomático, me está diciendo que el suelo no va a soportar, ya emulé, ya vi que se puede desplazar, revisemos esto. No puede ir por ahí, hay que cambiar el diseño, hay que tener medidas de contención, hay que hacer un camión, hay que hacer un reforzamiento, hay que hacer lo que sea. Pero aquí ya revisé que puede haber un riesgo, revisemos a ver si es cierto, porque a veces los riesgos para uno no son los mismos para ustedes. Para mí un riesgo puede ser inminente, pero para usted puede ser un riesgo bajo. Entonces, esa es la parte de donde nosotros como ingenieros de topografía y GDS, pues tenemos que poner de la mano con los otros compañeros en el entorno que se desarrolla el trabajo y hablar con ellos y decir, pasa esto. Y esta otra parte de autonomía, va muy ligado con la guía. Entonces, esta parte es como ya los cursos que tienen gemelo digital, pero se mantiene automáticamente mediante inteligencia artificial. Y esta parte sí es un poco más tediosa entrar ahí, porque hay que tener todo un background de lo que es la inteligencia artificial, o la GeoI en este caso, y poder emularlo o llevarlo a que el gemelo digital se mantenga. Pero claro, usted no puede dejarlo a que lo haga solo, ¿verdad? Al final de cuentas, es un algoritmo que corre, pero el profesional experto es usted. Usted es el que tiene que dirigir eso, usted es el que tiene que revisar si lo que le está ayudando la inteligencia artificial en verdad es lo que puede pasar. Nunca se puede dejar a la inteligencia artificial actuar sola, porque no tiene esa parte humana que uno sí tiene, y esa parte de instinto que uno sí tiene, y esa parte de conocimiento que uno sí tiene. Él simplemente agarra millones de bibliotecas, las une y dice, por aquí voy. Entonces, son 5 niveles. El más básico es la captura y la visión de la información. La segunda es dónde la proyecto, dónde la pongo, que en este caso podría ser en un ArcGIS Online, puede ser en una plataforma como el SNIP, o una plataforma de datos espaciales, o algo interno a lo que ustedes tengan y puedan acceder. El enriquecimiento. Sin esto no podemos seguir, porque aquí es donde muere, mucha gente lo deja morir acá, únicamente hace la primera parte y aquí murió. Entonces ya dentro de un mes o menos, inclusive, depende de la dinámica que lleve el proyecto, eso ya no sirve para nada, ya no sirve para tomar decisiones. Inclusive tomar decisiones es, hay que pasar la tubería, ¿por dónde la paso? Bueno, revisemos el primero tal, a ver si hay información subterránea que no vaya a interferir con el paso de la tubería, porque es capaz de que donde se desarrolla el proyecto, la municipalidad de Barba hace un mes pasó una interferencia, o sea, una alcantarillado, no lo tenemos registrado. Cuando metemos la tuneladora, cuando metemos o hacemos zanja abierta, nos encontramos que hay una interferencia. Eso aumenta el costo, porque no solo es romper la alcantarilla, sino reponer la alcantarilla. Y si no se pudiera, hay que hacer un desvío de la tubería. Entonces aquí podemos hacer esas cosas. Claro, esto es un trabajo interdisciplinario, multidisciplinario. Tiene que ver a todos sus actores, ¿verdad? Como ingeniero y posiblemente como jefe de proyecto. Entonces tengo a los civiles, a los arquitectos, a los ambientales, pero también tengo municipalidades, también tengo a la IA, también tengo la SPH, también tengo al MOC, también tengo todo el mundo. Y esa conexión de información tiene que darse fluida y rápida, porque un proyecto espacial no para, eso continúa. Y el tiempo es costo. Entre menos tiempo, menos costo. Entre más tiempo, más costo. Tipos de gemelos. Bueno, aquí podemos, o yo quise definir 4, en realidad pueden haber muchos más, ¿verdad? La parte ambiental
se puede emular también en un entorno virtual. El diseño y construcción y la planificación, que son como más mis áreas o donde yo me he desarrollado, se pueden planificar, se pueden desarrollar, se pueden anticipar. Y la parte de operaciones. Cuando hablo de operaciones, puede ser un acueducto, puede ser un viaducto, puede ser un oleoducto, puede ser la parte eléctrica, puede ser la parte de gas. Aquí no tenemos un sistema de gas por tubería como en otros países, pero también puede interferir por dicha, porque si no luego tendría un problema que se a las tuberías de gas, ¿verdad? Pero usted puede generar modelos en entornos virtuales en esas grandes 4 áreas. Hay muchísimas más que usted puede generar. Creo que para nosotros podemos empezar con pasos, está bien, y conforme ustedes vayan avanzando y si les gusta esta parte de geomática y todo el enriquecimiento que hay, podrían aplicarlo a muchos otros entornos. Áreas de aplicación, montones, ¿verdad? Ya ahorita les menciono cuáles, donde se pueden desarrollar tipos de gemelos y luego áreas de aplicación. Entonces, por ejemplo, la parte de diseño y construcción, puedo aplicarlo a inclusive aeropuertos, construcciones, la parte eléctrica, todo lo que tenga que ver con construcción. No solo quedarnos con construir un edificio, ¿verdad? Sino toda aquella obra nueva que se vaya o que se planee construir a un futuro. La parte ambiental, pues podemos ver el área de devastación. Por ejemplo, ahorita lo que está pasando en Cruzitos, ¿verdad? Si ustedes logran ver una imagen aérea de hace 40 años, si es que hay, y ahorita lo que pasa en Cruzitos, es terrible el daño. Podemos ver qué tanto ha fallado y ahí tenemos que hablar con ambientales, con la parte química para ver toda la contaminación a nivel de subsuelo y con otras profesiones que nos pueden enriquecer y que podemos generar un entorno. Inclusive pensemos que tal vez hay un río que tal vez no están viendo y que se puede ver contaminado. Entonces, podemos decir, vea, si el área de expansión de explotación minera aumenta y el recurso que usan, creo que es mercurio o algún metal pesado para extraer el otro, puede contaminar esa parte del río. Si hablamos con los entes que se encargan de las aguas subterráneas, podemos decir, bueno, puede haber una contaminación, pero podemos simular eso, podemos ver eso, podemos anticipar ese riesgo. Cuando la información se pierde o se sesga, la toma de decisiones es demasiado difícil. Y luego la contención es carísima. Luego contener eso es carísimo. Si no se tienen todos los datos necesarios del entorno que se desarrolla para la toma de decisiones, pues eso es mucho más rápido, mucho más ágil, con menos costo, con menos riesgo. Cuando la información se pierde, todo aumenta, el costo aumenta, el alcance aumenta, el tiempo de desarrollo aumenta. Entonces, son cosas que tenemos que ir pensando nosotros, como futuros ingenieros, no solo la parte técnica, tenemos que pensar cómo levantar, ustedes lo saben, cómo usar un GPS para detectar, ustedes lo saben, cómo usar un drone, porque ya les están enseñando o ya lo saben, cómo hacer una red para que todo quede en un mismo sistema, ya lo saben, cómo hacer un ajuste, ya lo saben. Ahora, cómo controlar un riesgo, cómo controlar un costo, es lo que tenemos que ir pensando. Si algún día queremos ser director de proyecto, jefe de proyecto o dirigir equipos. Aplicaciones, la parte eléctrica y gas, que les comenté ahorita, la parte de defensa e inteligencia del territorio. Nosotros no tenemos policía militar y no tenemos milicia de gracias. Pero ¿qué es lo que pasa? Y le voy a hablar desde mi experiencia. Acá, la parte de defensa no es solo ir a pelearse con otro país, no es la parte de defensa del territorio. Nosotros tenemos dos grandes fronterizas, la sur y la norte. La sur, históricamente ha sido más calmada, pero la norte es un problema. Y yo que trabajo en proyectos integrados fronterizos en la norte, yo sé lo que pasa acá. Y ahí lo que menos hay es controles. Ahí la violencia, el narcotráfico y demás es todos los días de cada nada. Entonces, desde acá, desde una computadora, desde los libros digitales, podemos prevenir, podemos generar insumos que la administración pueda tomar para la defensa del territorio. Ingeniería, esa es como la área que más atañe a nosotros por ser ingenieros, pero no quiere decir que las otras no. La parte de transportes, comercio, telecomunicaciones, recursos naturales y innovación datos. Estas son 6, 7, 8. Estas 8 áreas, y pueden haber muchísimas más, son áreas de aplicación donde nosotros podemos intervenir como ingenieros y poder dar esa parte que nos caracteriza, ¿verdad? La precisión, la exactitud, y que todo se relacione en un sistema para la toma de decisiones rápidas, ágiles, contundentes. Creo que eso es como de las cosas más importantes que tenemos nosotros.
todo lo podemos llevar a un espacio controlado, a un sistema de información, a un sistema de coordenadas donde podamos controlar, donde podamos ver, donde podamos dirigir, donde nosotros podemos tomar decisiones con exactitud y precisión. Y son de las cosas que a veces nos olvidamos, que en la calle se olvida. O sea, a veces en la calle usted va con su estación y no le importó en qué levantó y cómo levantó. Nada más se trajo la figura de geométrica y dice, luego cómo lo acomoda, luego cómo lo preferencia. Esa parte, a Dios gracias, tenemos para mí, como egresado acá, la mejor escuela, donde esas bases no se deben olvidar. Y no porque la calle sea más rápido hacerlo así quiere decir que está bien. Entonces, la parte de excelencia, inclusive me dijo el profe Moya, si lo va a hacer, hágalo bien de una vez. Esa parte de excelencia es lo que nos caracteriza y es lo que nos distingue de otros colegas, de otros lugares. Entonces, esa parte nunca debemos olvidarla, y no porque sea más rápido lo otro, no, es porque nosotros, como ingenieros, tenemos la obligación de resguardar nuestro trabajo. ¿Cierto? No podemos simplemente entregar un insumo y listo, porque ese insumo usted no sabe para dónde va a ir. Y por experiencia propia lo digo. En la parte que me ha tocado trabajar, se han hecho vuelos operamétricos, se han hecho nubes de puntos, se han hecho muchísimos estudios espaciales que yo no estaba haciendo en ese momento para algo similar a esto y que se le pasó a otra institución del Estado. Pero esa persona que lo hizo simplemente agarró las fotos, donde tengo un software, le dio un botón y listo. No sabía el de control, no sabía las diferencias que pueden haber en una imagen, el vuelo fue manual, no fue automático, entonces habían cámaras que estaban en 45 cuando deberían estar en 90, ese tipo de cosas nosotros las tenemos que llevar al campo y aplicarlas, porque para algo nos enseñan. Y un nivel digital es la compilación de muchísima información y de muchísimas fuentes de información, no solo de las que ustedes representan como ingenieros en el campo, sino la que le pueda dar un ambiental, la que le pueda dar un arquitecto, la que le pueda dar un civil, la que le pueda dar un calificador, la que le pueda dar un estadista, la que le pueda dar una persona, inclusive un médico de un hospital que lleva la estadística del hospital. Entonces, esa parte, la calidad, es importantísima, porque la calidad también controla en costo, en tiempo y en alcance. Si algo está mal hecho y se tiene que repetir, el alcance posiblemente varió, el costo obviamente va a variar y el tiempo se va a ir por la boca. Creo que es parte de la aplicación que tenemos que nosotros como ingenieros llevar a cabo cuando queremos hacer o generar un sistema de información geoespacial en 3 dimensiones que sirva y que sea aplicable. Ya hablé un poco de esto, pero es importante que también lo vean. Diferentes fuentes de información, la parte ambiental, la parte de paisaje, la parte cartográfica, la parte constructiva unida con el BIM, que es importante. Son sistemas hermanos, creo que la prueba se está en BIM, son sistemas hermanos que van de la mano. La parte de vías, cuando hablo de vías no solo hablo de carreteras, hablo de aquella línea de transporte de algo, electricidad, potable, gas, carreteras como tal, sistemas fluviales, sistemas sanitarios y la parte de cómo la ciudad se desarrolla. Entonces, esto es más parte de planificación, pero también es parte catastral, ¿cierto? Es cómo también la ciudad se desarrolla. Proceso de soluciones para poder llegar a un modelo digital, está la entrada de datos, las soluciones y la visualización. En la parte de visualización damos un poquito más en el nivel 2 de madurez de un modelo digital. Pero la entrada de datos es algo que vemos y que tenemos, que nos enseñan en la academia, ¿verdad? La parte de RPA satelital, equipo GNSS, todos los insumos que pueda dar un dron, imágenes RGB, multistructurales, la parte de vida, esta entrada de datos que nosotros recolectamos unida con entrada de datos que pueda dar un planificador, un estadista, un economista, se une para generar soluciones. Entonces, para generar un modelo en 3 dimensiones necesitamos la parte en 2D, la parte en 2.5D y la parte en 3D. Entonces, la parte en 2D es un mosaico como tal, realmente es un mosaico que se une con bloques en un vuelo. Los modelos digitales, modelo digital de superficie, modelo digital de terreno y el modelo digital de copa o el canopy que le llaman. Pero esta es la parte o la solución 2.5D. Cuando vimos todo esto, podemos generar soluciones en 3 dimensiones, con una malla o una nube densa de puntos, y a raíz de eso generamos los sólidos en un algoritmo de distribución.
que es básicamente con la cartografía, usar una capa línea o polígono, en este caso mejor, darle una altura y decirle, levántate como la Biblia, te levanta, y ahí genera el sólido. Entonces, y ese sólido realmente es la resta de dos alturas. Una es, acá. Si lo ven, esta partecita que es un poquito más café, bueno, ese es el edificio que yo llamo de química, el que está allá arriba. Acá, el píxel guarda una altura. Y si yo logro hacerle zoom, puedo llegar al pie, digamos, o a la huella del edificio. Y si yo resto esas dos alturas, tengo una elevación. Esa elevación puede ser 10-15 metros, ¿cierto? Una resta, un delta, simple. Esa es la altura del edificio. Entonces, si yo creo un atributo que se llama altura, le doy el algoritmo de instrucción, se va a levantar. Y si yo soy un poco curioso y logro dibujar el contorno, la representación sólida puede ser muy realista. Claro, hay niveles, ¿verdad? Porque puede ser desde lo más básico, que es simplemente dibujar, hasta generar modelos o libros en fotogrametría y pegarle una imagen. Después desde algo muy realista hasta algo muy básico. Lo que cambia es cómo lo visualiza usted, pero la información es la misma. Al final depende del grado de, y puede ser inclusive de belleza que le quiera dar al modelo, pero no deja de ser la misma. Esto es realmente muy sencillo, bueno, no es nada del otro mundo. Yo le digo a mis compañeros de trabajo, una ciencia de guantes, sí tienen que tener muchísima pericia. Y créanme que todo lo que les enseñan los profesores, la profe Sara, el profe Rollo, la profe Gaby, el Moya, todos esos sirven para algo, sirven para que su trabajo vaya de la mejor forma y ustedes puedan, como profesionales futuros, respaldar su trabajo ante cualquier profesional, inclusive hasta el mismo técnico. Esto es muy simple, esto lo hace el software, gracias a Dios, porque hacer esto yo no sé cómo lo haría a mano. La nube de Salmonbus la hace un software de fotografía. Esta imagen que ven acá, ¿a dónde era esto? Creo que esto es sociales y esto es, creo que también es sociales, pero visto del otro lado, me parece. Sí, este punto y este punto es el mismo. Esta es la fotografía que se usó en su momento para los puntos de control o de fotocontrol como tal. Entonces, todo tiene que llevar un porqué y para acá, ¿verdad? Las cosas en verdad funcionan como nos las enseñan, entonces lo que sea más fácil de de otra forma, es que todo tiene un porqué. Vamos a ver. Vamos a ver si se ve esto. Ahorita les explico qué es. Voy a poner esto. Espera un montón. Entonces yo le voy a parar. Ay, no se vuelve. ¿Cómo hago para desmontarlo? Es que, veámoslo y mejor se les explico para no. Si ustedes ven, ahí no hay nada. En esa parte gris, no hay edificios, no hay absolutamente nada. Eso está en terreno natural o asfalto o cemento, que era lo que posiblemente tenía en su momento. Y vamos a hacer listo. Es eso, es una fotografía, posiblemente satelital. Pero eso es una plaza. En el rotonda, una plaza, parqueos, edificios. Eso es lo que hay en la realidad. Pero hay un plan de zonificación para que sepa que no vea nada, allá hay. Eso que estás viendo ahí son tres capas polígono. Esa es de parqueos. Ahí lo que se está intentando es bajarlo la parte subterránea. Vamos a ver si lo. Okay.
que a veces cuesta un poco con el mouse. Esos son parqueos. Aquel era el nivel del suelo y ya vamos 3, 4 pisos bajo tierra. ¿Qué pasa ahí si hubiera un manto filler? ¿Qué pasa ahí si hubiera interferencias? ¿Qué pasa ahí si hubiera un sistema sanitario de aguas residuales? Todas esas cosas tenemos que revisarlas, ¿verdad? Antes de construir. Esa parte es la parte residencial. Entonces, todos son áreas residenciales. Esos también no lo logré pasar a metros cuadrados, pero ahí básicamente lo que le está diciendo cuánto va a ser el área de la casa, el área por persona y el área total del desarrollo inmobiliario que se va a dar. Esa parte es la parte rentable, son los comercios que hay. Si ustedes han visto por lo general en los condominios de acá, la parte de arriba siempre son casas, la parte de abajo siempre son comercios, restaurantes, farmacias, gimnasios y la parte de abajo subterránea. Esta parte se puede mirar, esta parte se puede diseñar virtualmente y se puede trasladar posteriormente a, ya terminó, y se puede trasladar posteriormente a la construcción. Entonces, sí que sirve y sí que podemos diseñar y emular. Aquí la complejidad o el enriquecimiento va a ser la cantidad de información que usted tenga y la cantidad de actores que estén participando. Lo que les decía antes, hay que mezclar a las municipalidades, a los gobiernos locales, hay que mezclar a instituciones como el AIA, como el ICE, como la SPH, hay que mezclar a diferentes profesiones, los ingenieros ambientales, los eléctricos, los mecánicos, los civiles, pues obviamente nosotros que deberíamos estar en la cabeza de este tipo de proyectos y poder generar esa visión de lo que podría ser la construcción, el edificio, la torre, lo que puede ser a futuro y poder llevar parámetros, inclusive, ustedes ven acá, esto mismo te da emisiones, esto mismo te da uso de energía, esto mismo te da el agua, los sólidos. Entonces ustedes pueden mirar esta parte del gasto, esta parte de uso energético, que es súper importante para recuperar la huella de carbono posteriormente. Y esto otro es lo que ustedes tienen en la página de la FCG. Esa es la universidad, no sé si algún día la han visto de esa forma. Creo que se tenía audio, pero bueno. Eso se ve un poco, no sé si vieron esa rama azul, que se ve, eso realmente, bueno, creo que ahí no aparece, pero si usted hace el mismo ejercicio que hice con los parqueos, es el río que pasa por acá, está bajo el nivel de la calzada, digamos, pues podemos darle la profundidad al río. Se apagó, ¿verdad? Vean esta parte, muchachos, ahorita les explico un poco cómo podemos aplicarlo a los que están empezando, de que sí, tal vez están llevando topos de planimetría y levantamiento de detalles. Vean, aparecen de esta línea verde y de esta línea roja. Un poco de clases de identidad, lo que llamamos capas. Ahí le quité la transparencia a los edificios nuevos que hicieron en minerales. Si ustedes tuvieran diseñado la parte interna, la parte indoor del edificio, a la hora de aplicar la división de zonas, ustedes pueden ver los niveles del edificio. Y si tienen inmobiliario, los van a ver ahí. Si tienen sistemas eléctricos, los van a ver en el interno. Eso es filosofía. Eso es lo que usan en zonas proyectadas también. Es que la sombra se vayan conforme. No importa.
Las sombras se ven conforme el color azul de la sombra de contexto. Así es. Claramente la sombra está a este lado, porque el sol sale del este, perdón. Entonces, a la hora de verlo, se ve en esta cara, no en la otra, no genera sombra. Entonces, inclusive, si ustedes pueden decir a nivel de un diseño climático, ¿dónde es la mejor forma para poner o no una ventana, por ejemplo? A partir de eso. ¿Vale? Como tal, los primeros digitales es un entorno virtual. Ustedes tienen la capacidad de mover, dirigir, acomodar, enriquecer, como les dije antes, con toda la información que tengan a mano. La recomendación siempre es tengan la mayor cantidad de información. No se metan solo en lo que nos corresponde como ingenieros en topografía y geodesia. Vayan un poco más allá. Exploren la parte ambiental, exploren la parte arquitectónica, exploren la parte de construcción, exploren la parte de admisión de proyectos. Eso es importantísimo. Nosotros, a raíz de esta herramienta, tenemos que empezar a generar la capacidad de abrir nuestros horizontes. No ir, como dice mi mamá, como caballo carretonero, porque esto es lo que me toca, porque yo soy el que levanta y pues el que entrega. Abrir el panorama. Y la escuela es una herramienta para que ustedes empiecen a abrir ese panorama, empiecen a ver nuevas tecnologías espaciales. La parte geoespacial es, a Dios gracias, siento yo que una área muy rica en conocimiento y muy rica en exploración. Ya no solo el ingeniero de cuerpo que va a ir con RTK, va a ir con construcción total, o casi una biodinámica de la justa, que es importantísimo porque eso es la base de todo, muchachos. Cómo se relacionan los datos en un sistema de referencia es la base de todo, o por lo menos para nosotros, que somos los encargados de la precisión y el posicionamiento. Sino también ver un poco más allá, explorar un poco más allá, aprender, por ejemplo, cosas básicas como un plano constructivo. Si yo no tengo la capacidad de, inicialmente, de tener un dron para hacer un vuelo, un RPA, que es la palabra correcta, pero tengo unos planos constructivos, la capacidad de leerlos puede generarlos. Ahí está todo lo que se pretende construir en algún momento. Yo voy a entrar en un taller, ¿verdad? Que podría hacer la actualización si no tuviera otras herramientas. La idea no es esa, la idea es conforme avance el proyecto, ustedes también avancen, porque el crecimiento en tiempo real de la información es lo que nos ayuda a nosotros a tomar decisiones rápidas, precisas y al menor costo posible. Creo que esa era lo que yo les traía a ustedes. Espero que les haya gustado. La estrategia es la garantía del éxito en un alto porcentaje. Siempre hay un porcentaje, un margen de error. Como en todo, ¿verdad? No es poligonal que sea perfecto, ninguna vez la prueba de Sara porque me cerró en 0 pero cierto. Sí, cociné, pues eso fue. En top 2 cociné porque era un examen y no, pero ya salí. Bueno, a ver, ¿quién no lo ha hecho también? Pero no jugué. Pero también entendí que la persona que hace eso mental no es cualquier persona, tiene que tener agilidad mental para poder hacer esos cierres principales. Pero bueno, la estrategia siempre es importante, planifiquen, sean visionarios, abran los horizontes, no es solo la topografía, no es solo el catastro, no es solo la geodesia y la temática, hay mucha área de conocimiento que intervienen en nuestra labor. La parte ambiental tiene que ser uno de los ejes que ustedes los motive ahora en adelante con criterio para poder ejercer la profesión, que sea baluarte de la profesión. Hay muchas áreas, la parte constructiva, la parte social, la parte cultural, es un entorno, o sea, donde nos desarrollamos un entorno y antes de ser profesionales somos personas. Y como todo proyecto, se hace con personas para personas. Nunca hay una parte humana, que es un valor en esta universidad, es parte de lo que nos enseñan, es parte también de la cultura a nivel de la ETCG. Exploren, busquen, lean, por favor, recomendación, agarren el hábito de leer, porque nosotros somos muy técnicos y muy numéricos, y es cierto, o sea, nosotros nos dan números y es mucho más fácil interpretar un número, un más de los 2 centímetros, que agarrar un libro y leerlo. Eso les va incluso, y como experiencia lo digo, ustedes tienen el hábito de leer, si tienen el hábito de escribir, eso les va a dar incluso en cualquier trabajo, porque en el mundo competitivo, en el área que nos desarrollamos, hay muchos ingenieros que vamos a agarrar el equipo, montar el teléfono, la estación fija. Un informe, fatalísimo. ¿Cómo hablar? Fatalísimo. Ortografías, todas se pueden haber y hasta las que no hay. Entonces, eso ustedes les dan incluso a nivel laboral. Acostúmbrense a leer, siempre estén innovando, siempre busquen nuevas tecnologías, todo avanza súper rápido.
Para mí, la topografía, la catástrofe gerencia como ingeniería, junto con la medicina, son de los que más rápido trabajan en tecnologías. Nunca se dejen descontinuar. Entonces siempre los vamos a tener vigentes en el mercado. Todos necesitamos comer, todos necesitamos plata para nuestras deudas, para lo que sea. Entonces, manténgase vigente. Otra, nunca se les olvide lo que aprendieron acá. En la calle se van a encontrar compañeros. Acá se dice, no hagan esta forma. Y ellos, hay que luego hacer el proceso sobre ingenierías por fallas. Usted dice, pero eso es así, porque es tan simple, porque ¿qué es ustedes? Eso genera costos, eso genera tiempo, eso genera que ustedes ya como personas digan, no, Rocío, no, mejor no, porque era que la vez pasada hizo un vuelo y en lugar de ser automático, lo hizo manual y las cámaras, una salieron a 45, otras a 30, porque ya quería tirar la mejor. No es la mejor opción, te lo digo yo, porque eso es procesando imágenes nuevamente, porque es un artista, la agarró y llevó la cámara. Entonces, el lugar tiene así, iba así. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué? ¿La gracia del brazo? No, ingeniería lo que estamos haciendo. Entonces, eso es esa parte. Si tienen alguna duda, este es el momento, chicos. Unas dos preguntitas, chicos, por favor. Yo Alan. Me parece súper interesante. Gracias. No sé lo que tenía curiosidad de saber cuánto tiempo duraste montando lo de instalación, porque yo estaba súper afinado, entonces, y más que todo grabando los datos, coordinándolo, como cuánto tiempo duraste. Que la parte de resolución de información es lo más sencillo y es lo más rápido que se genera. Aquí hay que entender que un vuelo terrestre usted lo hace en un día. En este caso era de la universidad en su momento. Fue un vuelo a 80 metros de altura y la cantidad de un dato de 80% y la cantidad de fotos fueron 873. Entonces, procesar esa cantidad de información a esa altura, vos necesitas una computadora que te resuelva, ¿verdad? Lo que es la parte de fotografía, creo que duré como 3 días con la computadora encendida. Y si la apagaba, pues, o sea, que un proceso de fotografía, pues lo deja y él continúa, ¿verdad? No puede como un por parar y seguir mañana. Entonces, me parece que en ese momento la computadora duró 3 días encendida. Luego de eso, pues toda la parte de ortofoto, la parte de fotos de control, se puso un punto nodal, punto único. Entonces, de camas estáticas de suelo. Entonces, el dato que se almacenaba en el GNSS se descargó los datos crudos, se procesaron, se vincularon a las fuerzas de higiene y se pasó de una época de la 2021 o la 2022, no recuerdo, y se trasladó a la 2019, que era en ese momento era la oficial. Entonces, por el mantenimiento que se hizo y el mosaico que se hizo y toda la parte de interior quedó en la 2019. En eso, es como una mañana, porque es parte realmente es muy sencilla. Los puntos se levantando con un punto de control correcto. Bueno, los puntos de control se hicieron a posteriori y no a priori. Entonces, ya lo sacamos las imágenes, vimos y se usaron elementos que habían, alcantarillas, las puntas de las ciudades horizontales. Esos elementos se usaron. No era factible en su momento porque fueron 2 personas hacer una mantica y poner un punto, no, sino buscar elementos que hay. Muchas veces es más rápido buscar elementos que hay en el terreno, que se visualicen bien en la imagen, eso es importante, y levantar. En este caso, creo que hemos levantado como 57 puntos de control, de los cuales quedaron como 20 nada más. Simplemente un poco más de información para no tener que voltear el campo. Y ya luego la parte de creación, la parte digital, y fueron varios meses. Porque fue toda la universidad que se hizo. Entonces, inclusive cuando yo lo presenté, me dijeron, eran muchos palabras, pero bueno, y se hizo y quedó ahí. Y fueron varios meses. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué equipo utilicé? Fue un RPA, el Phantom 4 de la U, y usamos también el R10 de Dreamweaver. El software que usé, digamos que era propio, era el software, ¿verdad? Y la computadora también.
pero básicamente esos dos insumos fueron se usaron para la captación de la información. Para bueno, no, en ese momento nos dieron los productores de aquí. Ya, pero eso es carísimo también, ¿verdad? Eso no es barato, eso es caro. Entonces, uno hacía el plan de vuelo, lo uno necesitaba, marcaba el área de estudios que quería y pues la versión en ese momento la profe Diana y el profe Edgar fueron los que dirigieron junto con Andrés, un compañero del registro, los que eran mis tutores y instructores, los que generaron ese insumo. Una última pregunta, ¿alguien tiene alguna otra duda? ¿Alguien? A nivel de fotogrametría, lo que es ortofotos quedaban creo que en 2.35 píxeles por centímetro cuadrado y a nivel del módulo de tal superficie estaban en 4. Entonces era relativamente bien, ¿verdad? Tenemos píxeles de 2.36 centímetros, era una cantidad exagerada, porque entre más pequeño sea el píxel, más cantidad de información se puede y puedo generar una expansión de una foto para poder llegar al punto que necesito. Si el píxel es tan grande, entonces no tengo tanta información que pueda recopilar. Ahora, el ajuste quedó bien, yo creo que en milímetros, centímetros, y sí, eran como los dos parámetros de tolerancia que tenía que controlar en ese momento. Ahora, y realmente para hacer el vuelo, no solo es agarrar un KML y subirlo, no. Tienes que controlar la velocidad del vuelo, los permisos si estamos cerca de un aeropuerto, todo un control de calidad que tiene que hacerse para ese tipo de optimizar el vuelo, ¿verdad? Para poder realizarlo. Bueno, agradecerle a Joseph. Y nada más que dejar la aclaración, Joseph, en la calle se puede cocinar. Es que me lo pone difícil, ¿verdad? Yo les diría que no lo hagan, hay profesionales que sí. Mi recomendación es su trabajo habla por ustedes. Y si yo hago un trabajo de diario y me pongo a revisar y me da los datos todos, no hay un error, ella es que le puede no lo hagan, sean profesionales, sean éticos, para algo se les enseña las cosas, para algo hay algoritmos o fórmulas de compensación, para algo existen, no solo para perder un curso, muchachos. Sean éticos, trabajen bien, que trabajen por ustedes, siempre. Gracias. Eso es importante aclararlo, porque a veces uno insiste mucho en eso, pero en la vida profesional son otros ejemplos. Sí. ¿Verdad? Yo siempre le digo a los estudiantes, en la universidad es para equivocar. Yo no digo que en la calle no puedo equivocar, pero tengo que tratar de hacer las cosas lo mejor posible. Así que muchas gracias a Joseph, si gustan, vamos un reconocimiento acá de la participación.